en esta mañana vamos a meditar en 4 puntos que se desprenden del trozo que ha sido leído. En primer lugar, haremos algunas observaciones generales sobre el texto. En segundo lugar, consideraremos el anuncio que se le hace a María del nacimiento de Jesús. En tercer lugar, meditaremos sobre el mensaje que recibió María en esta ocasión. Y por último, meditaremos en la humildad y disponibilidad de María para ponerse en manos de Dios. Este trozo que hemos dado lectura, que nos habla acerca de el nacimiento de Jesús, originalmente no formaba parte del Evangelio. Tal vez a muchos les extrañe esto, pero originalmente no formaba parte del Evangelio. Ese Evangelio que Jesucristo mandó a sus discípulos después de su resurrección a proclamarlo por todo el mundo. Ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio a toda criatura. El trozo de que no formaba parte de ese Evangelio, sino que se incorporó después, como veremos a continuación. El Evangelio, tal como lo predicaban los apóstoles, se reducía a la crucifixión y a la resurrección de Jesucristo. Cuando Pablo escribe a los corintios, les dice: no me propuse saber entre vosotros otra cosa, sino a Cristo crucificado y a este resucitado. Esa era la esencia del Evangelio que predicaban los apóstoles. El Evangelio fue pasando por diferentes etapas. La primera contiene este mensaje que predicaban los apóstoles. La segunda contiene aquella actividad pública de Jesús, su vida, aspectos de su vida y aspectos de su enseñanza. En tercer lugar, se incorporaron los relatos de la infancia de Jesús, que surgieron debido al interés creciente que había por conocer algo más acerca de Jesucristo. Estos 3 puntos, estas 3 etapas del Evangelio están contenidas en nuestro Nuevo Testamento. El trozo que hemos leído pertenece a la última etapa, a la etapa de los relatos de la infancia de Jesús. Estos relatos, incluyendo el que hemos dado lectura en esta mañana, en el sentido estricto de la historia, tal como conocemos hoy lo que es la historia, no es un relato histórico, aunque sí expresa mucho interés por la historia, pero no es un relato histórico, sino que pertenecía a un género literario, al igual como la parábola. La parábola nosotros sabemos que no es historia, sino que son historietas que se hacen, que se inventan, con el fin de transmitir alguna verdad, pero no son historias. Este relato tampoco es histórico, sino que era un relato que el pueblo judío denominaba Midrash. Midrash. ¿Qué eran los Midrash? Los Midrash eran relatos literarios con fines docentes, con el fin de ayudar a comprender
las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. El texto que hemos leído en esta mañana del anuncio del nacimiento de Jesús es un midrash, cuyo fin es poder comprender mejor la vida de Jesús, pero no es un relato histórico. Pero sin embargo, a pesar de que no es un relato histórico, para la fe cristiana es tremendamente valioso, es tremendamente importante y tiene un significado teológico tremendamente profundo. En segundo lugar, habiendo considerado estos aspectos generales acerca del relato, veamos ahora, adentrémonos en el relato y veamos primeramente el anuncio que se hace a María del nacimiento de Jesús. El trozo nos habla de una extraña visita. Una visita muy extraña que realiza un ser que no es un ser natural, sino que es un ser sobrenatural que es denominado ángel, a una mujer joven, a una virgen llamada María, la cual estaba desposada con un varón de la tribu de Judá llamado José. Hay dos elementos que quisiéramos hacer resaltar en este segundo punto. En primer lugar, la palabra ángel. La expresión hoy nos resulta extraña. La imaginación popular ha descrito a los ángeles como seres celestiales que poseen forma humana y que tienen dos alitas para volar. Sin embargo, en el lenguaje bíblico, la palabra ángel describe simplemente a un mensajero que transmite un mensaje. Por ejemplo, cuando un rey iba a visitar a una ciudad, previa a la llegada del rey, aparecía un mensajero, un ángel, para anunciar la venida de dicho rey. Estos mensajeros o ángeles, Dios podía utilizarlos. Tal, por ejemplo, es el caso que encontramos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se nos dice que el Cristo resurrecto, que se levantó entre los muertos, ordena a su siervo Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos, a que escriba a las 7 iglesias que están en el Asia Menor: Éfeso, la Odisea, etcétera, etcétera. Las cartas que debe escribir Juan tienen que ir dirigidas al ángel de la iglesia que está en Éfeso, al ángel de la iglesia que está en la Odisea, al ángel de la iglesia que está en Tiatira, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son estos ángeles que se nos describen allí? Estos ángeles son los mensajeros de Dios, los que transmiten el mensaje de Dios a la congregación, a la iglesia. Son los encargados de vigilar por la congregación y dar el mensaje de Dios. Si queremos traducir a términos modernos, podríamos decir que son los pastores que están encargados de la iglesia para transmitir el mensaje de Dios. Y el segundo punto que queremos hacer resaltar de este punto segundo es el término desposorio, que nos dice que María
estaba desposada con José. El desposorio era un estado previo al matrimonio. Es lo que podríamos hoy día denominar el compromiso o el noviazgo, que se ha ido perdiendo poco a poco en nuestra sociedad actual. El desposorio se realizaba mediante un acto solemne, un acto tremendamente serio. Y tan serio era ese acto que no se podía romper. Solamente la muerte o el divorcio podía romper este pacto solemne. En el día de hoy, los pactos, especialmente los pactos matrimoniales, han perdido la seriedad que tenían en los tiempos bíblicos. Hoy día hay parejas que están pidiendo la bendición de Dios en la iglesia para el matrimonio, para el hogar que se proponen formar, y mañana están en los tribunales de justicia solicitando el divorcio. La gran mayoría de la juventud que contrae matrimonio considera que el matrimonio es como un traje que hoy se pone y mañana se lo puede quitar para cambiarlo por otro. No hay realmente verdadera seriedad, no hay compromiso, no hay constancia en lo que es el matrimonio. El matrimonio se toma a la ligera, al igual que cualquier otra responsabilidad del diario vivir. Habiendo considerado estos dos puntos, el del ángel y el del desposorio, adentrémonos ahora en el texto que se ha leído. Aquí en el texto se nos dice que el ángel saluda a María reverentemente, muy favorecida, le dice: el Señor es contigo, bendito seas tú entre las mujeres. La gran mayoría de las versiones católicas de la Biblia, en forma muy especial, la importantísima y famosa Biblia de Jerusalén, no sé si la conocen ustedes, al igual que la Biblia habla hoy, que es semejante a nuestra versión popular o Dios habla al hombre hoy, traducen, en vez de la expresión muy favorecida, traducen la expresión llena eres de gracia. Y podríamos decir que esta traducción es tremendamente errada. Según el texto griego del Nuevo Testamento, la palabra que aquí se utiliza es la palabra kecharitomene. Kecharitomene. Y este es participio del verbo charistó, verbo griego, que significa agradar, hallar gracia, aceptar, favorecer. Pero sin embargo, las versiones católicas traducen por bendita, llena eres de gracia. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué las versiones católicas traducen esta palabra por llena eres de gracia, en vez de por la expresión muy favorecida, como traduce nuestra versión Reina de Valera? Lo hace simplemente con el fin de querer justificar el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿En qué consiste este dogma? Este dogma consiste
en que María, aún antes de la concepción y después de la concepción, era inmaculada y que permaneció siendo inmaculada. Es decir, ella estaba libre del pecado original. Según los mariólogos católicos, el saludo del ángel no hace otra cosa que confirmar lo que ella es. Y ella posee la plenitud de la gracia de Dios. Por eso traduce, llena eres de gracia. Sin embargo, a la luz del Evangelio, nosotros bien sabemos que el único que nació, vivió y murió inmaculado es Jesucristo. Es decir, Jesucristo fue sin pecado. Esa es nuestra fe, a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento. Por lo tanto, traducir la expresión que Carita Mene, por llena eres de gracia, es un gravísimo error. Y esto ha sido confirmado por mariólogos católicos después del Segundo Concilio Vaticano. Quisiera citar dos ejemplos. El primero es aquel famoso comentario católico denominado el comentario San Jerónimo, que contiene 5 tomos, bastante grueso, más grueso que nuestra Biblia. 5 tomos. Ahora, en el tomo tercero, punto 28 de la página 312, el comentario Jerónimo dice: los verbos griegos terminados en omega, una letra griega, que equivale a una doble O, tal como Aristoo, del cual se deriva que Jaritomén, no implican plenitud, sino que implican instrumentalidad. El participio carga el acento en la fuente de bondad y no en la consecuencia de dicha fuente. Señala, por tanto, que María, objeto de la gracia y favor de Dios, es objeto solamente de la gracia y favor de Dios. Esto es lo que dice el famoso comentario según San Jerónimo. Y el segundo que quisiera citar pertenece a Hermann Henrich, un famoso teólogo católico que escribió un libro que se llama Los relatos de la infancia de Jesús. En la página 96 de este libro nosotros podemos leer: la traducción muy favorecida es preferible a la llena eres de gracia. En el saludo del ángel no es María la que ha sido dotada de la plenitud de la gracia divina, sino aquel que es objeto de dicha gracia. Por ello es muy favorecida a ella. Y esto se confirma más adelante en el texto bíblico que leímos, cuando el ángel le dice a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No que tú seas llena de gracia, sino que has hallado gracia. En tercer lugar, veamos el mensaje dado por el ángel. El ángel no solamente la saluda, sino que el ángel también le transmite un mensaje. María, no temas. Tú concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
el Señor Dios le dará el trono de David y reinará sobre toda la casa de David para siempre, no teniendo jamás fin su reinado. Creo que el mensaje transmitido por el ángel a María es tremendamente claro. Ha llegado el tiempo del cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a su pueblo. Y ella ha sido escogida por Dios mismo para ser el instrumento del cumplimiento de dichas promesas. Lo que de ella ha de nacer será el Cristo que reinará para siempre. Al escuchar este mensaje, imaginamos la sorpresa y el estupor de María. Yo tener un hijo, pero ¿cómo? Si aún no he contraído nupcias, y mucho menos si aún no conozco varón. Su sorpresa es grande y nosotros la comprendemos. La comprendemos porque la gran mayoría de nosotros hoy, con la mentalidad moderna que tenemos, mentalidad científica, mentalidad tecnológica, mentalidad cibernética, etcétera, etcétera, somos incapaces de comprender las intervenciones de Dios en la vida. Las intervenciones de Dios en la vida muchas veces están mucho más allá de nuestras capacidades. Y por eso nos negamos a aceptar el que Dios pueda intervenir en la vida. Pero sin embargo, si nuestra mentalidad científica se niega a aceptar estas realidades, no así sucede con la fe. La fe sí que lo acepta. La fe nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y continuará siéndolo por los siglos hasta el final. Ante la perplejidad de María, el ángel le responde: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el Hijo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Este será Jesús el Salvador. Para la fe cristiana, para el pueblo cristiano, esto tiene un valor profundo, un valor indescriptible. El propósito de la venida de Jesús al mundo es con el fin de traer salvación. Podemos decir en una sola palabra: en Jesucristo está nuestro destino. Y por último, veamos la humildad y disponibilidad de María ante las palabras del ángel. ¿Cuál fue la reacción de María al escuchar las palabras del ángel? Las palabras de ella lo expresan todo. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no mide las consecuencias de los prejuicios de la sociedad de su tiempo. Ella tiene conciencia plena de quién es realmente Dios. Conciencia que la gran mayoría de los cristianos hoy no tenemos. Y por tener real conciencia de quién es Dios, ella se coloca en manos de Dios con toda humildad, disponiendo que Dios haga lo que a Él le place, sin importar los prejuicios de la sociedad de su tiempo. No siempre nuestra respuesta a las tareas y misiones que Dios nos encomienda es como la de María. Pero sí, cierto que hay excepciones, y tremendas excepciones.
excepciones que nos inspiran y que nos resultan tremendamente desafiantes. ¿Quién, por ejemplo, nos recuerda la respuesta de Isaías en el templo en el siglo VIII ante Jesucristo? ¿Quién, ante el lamento divino de no tener a quien enviar a su pueblo para hacerle ver el camino errado que va? Isaías responde: Señor, heme aquí, envíame. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, la respuesta de Saulo? Cuando el Cristo resurrecto se le aparece en el camino a Damasco, a donde Pablo iba, con el fin de buscar, encarcelar cristianos, solamente por su fe en Jesucristo. El relato bíblico nos dice que Pablo, ante el impacto de la presencia de Cristo, Pablo cae de rodillas y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy damos gracias a Dios, porque en medio de un pueblo rebelde como es el pueblo en el cual nosotros vivimos, un pueblo que se niega en forma constante a escuchar la voz de Dios, muchas veces hay muchos que pueden decir: Señor, yo consagro a ti mi vida, empléame en tu servicio. A la luz del trozo que hemos estado considerando para nuestra reflexión en este primer domingo de Adviento de este año de la gracia del Señor 2013, María, al recibir el mensaje de su futuro embarazo y del nacimiento del niño que ella va a dar a luz, responde: he aquí la sierva del Señor. Hágase conforme a tu palabra. Su humildad y su disponibilidad es tremendamente grande, porque ella abre las puertas para que Dios pueda realizar su obra redentora y misionera en Cristo Jesús. La suya fue realmente una actitud de fe, una fe plena de fe en Dios. Por esta razón, nosotros bien podríamos describir a María como una figura de fe, una fe que la gran mayoría de los creyentes hoy carecemos totalmente. Muchas veces cuando somos confrontados por la palabra de Dios para que nos pongamos en sus manos y Él pueda emplearnos, nosotros rechazamos, dudamos de que Dios pueda estar con nosotros. No fue así con ella. Ella colocó su vida en manos de Dios, sin comprender plenamente lo que sería la misión de su hijo una vez adulto. Es que a medida que va a ir realizando su misión, va a ir comprendiéndolo poco a poco. Hermanas y hermanos, es que una rápida reflexión del trozo que en esta mañana se ha leído en este primer domingo de Adviento. A medida que nosotros vamos a ir avanzando en el Adviento y a medida que vamos a ir acercándonos a la Navidad, iremos comprendiendo realmente lo que significó este anuncio del nacimiento de Jesús, que con su nacimiento cambió la historia en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Gracias a Dios por este gran don de Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.